Xenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. Doce horas con 25 minutos, 12 con 25 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos en nuestros estudios al doctor Carlos Poveda, parte del equipo jurídico que hace el acompañamiento legal a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El presidente de esta organización, Jaime Vargas, reveló ayer, el miércoles, que su movimiento prepara una demanda en contra del gobierno por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre pasado. Uso excesivo de la fuerza que ha sido incluso ratificado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su informe final. Doctor Poveda, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Pichincha Universal. Cuéntenos cómo va a ser esto de la demanda en contra del gobierno por parte de la CONAIE. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, hemos venido trabajando muy de cerca con la CONAIE y las bases también del Movimiento Indígena Nacional. En primer lugar, estableciendo ya una realidad, revisando cada uno de los casos, levantando información, porque esto tampoco es fácil de recolectarlo. Y uno de los primeros pasos que dimos, que creo que es algo muy importante, que poco se ha destacado, fue la conformación de la Asociación de Víctimas Inocencia Tucumbi. Uh-huh. Y esto fue una situación muy importante porque se pudo aglutinar no solamente a víctimas o familiares de víctimas mortales, sino a heridos, personas que sufrieron menoscabo en sus derechos, pero también personas que están siendo judicializados de manera muy injusta ante el sistema de administración de justicia. En esa virtud ya existe una directiva, estamos precisamente en estas semanas ya finalizando el trámite jurídico y será la Asociación de Víctimas Inocencia Tucumbi quien presentará esta demanda. Previamente, no va a ser la CONAIE, sino la Asociación de Víctimas, pero bajo el amparo de la CONAIE, porque es parte de la CONAIE. Pero también previamente habíamos presentado el año inmediato anterior una petición a la Corte Constitucional que no se ha dado mucha difusión y que es precisamente que se desclasifique toda la información, porque se ve en redes sociales, inclusive dentro del mismo sistema de administración de justicia y la investigación de Fiscalía General, que faltan determinados elementos. Y estos elementos, indudablemente, cuando se afectan derechos humanos, cuando vemos de que ya en el desarrollo de esta protesta social existieron grupos infiltrados, y me refiero a grupos de carácter oficial, es decir, a personal de inteligencia o contrainteligencia que actuaron, asesoramiento que pudo haber venido también de otro tipo de países, es decir, ese tipo de situaciones no se vislumbran y todo ha sido enfocado hacia el movimiento indígena como que fueran los responsables de todo lo que ocurrió. Entonces, en esa virtud, previamente a ir a una demanda de esa naturaleza, nosotros solicitamos a la Corte Constitucional, porque casualmente la Ley de Seguridad Pública manifiesta en un solo artículo, es un solo artículo que manifiesta que en este tipo de casos, cuando la información es reservada, secreta o secretísima, se puede ir directamente a la Corte Constitucional. Han pasado más de 30 días, no tenemos ninguna respuesta, es decir, ya nos vamos acostumbrando que para este tipo de situaciones no haya ninguna respuesta. Les vaya a pasar lo mismo que les pasó a los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, que pidió también la desclasificación de los documentos de estos operativos. Efectivamente, y yo no sé por qué no aprende el país. O sea, el país, después de que ocurre 1 o 2 décadas, estamos formando comisiones de la verdad para recién ahí conocer, ya cuando inclusive muchos de sus perpetradores ya no están. Entonces, no es justo en un país democrático que se realice este tipo de situaciones o esperen que se conforme una comisión ad hoc para poder investigar y saber lo que ocurrió. Por ese motivo, nosotros pedimos a la Corte Constitucional, que de plano sabemos que es un organismo democrático, creemos que tiene un grado de independencia, aunque las resoluciones de estados de excepción nos deja mucho que deber. En unos casos son extremadamente progresistas, en otros demasiado conservadores, en otros resuelven en virtud de posibles golpes de Estado. Es decir, hay un cálculo que no merece el análisis constitucional ni tampoco defensa de derechos humanos. Por lo tanto, estamos esperando. Y precisamente unos periodistas le manifestaba, a usted le está dando plazo a la Corte Constitucional. Yo creo que es normal dar un plazo, yo creo que no se puede esperar toda la vida. Y por lo tanto hemos sido muy pacientes. El segundo paso será ese, precisamente presentar ya un delito en donde establezcan todas estas circunstancias. ¿Bajo qué figura sería esta demanda? ¿Cuál sería? ¿Crímenes de lesa humanidad? Exactamente, es que hay una situación de gravedad. Y mire, nosotros también hemos sido pacientes en esperar los informes.
ya existió un informe que es muy valioso sobre organizaciones de derechos humanos nacionales, en donde ya empezó a concluir este tipo de situaciones. Los mismos informes de la Defensoría del Pueblo, que son en su totalidad como 8 informes que establecieron también ya estos crímenes de lesa humanidad. Hablamos también ya de las Naciones Unidas con la misión especial que remitió el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es decir, todos van coincidiendo en la misma línea, tanto nacionales como internacionales. Y el último informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es contundente. Es decir, ya tenemos más de 4 o 5 informes y obviamente estábamos esperando recalcar, porque van a pensar de que nosotros estamos pidiendo una investigación que no está ajustada a los hechos o las investigaciones de forma independiente. Pues de hecho ya todos los informes están dando la razón. Al contrario, también estuvimos esperando, porque esto es importante rescatar, ¿qué ha hecho la Fiscalía? Mire, estamos a rendir versión. Mire, en estos días, en estas semanas, toda esta semana ha sido un trajinar impresionante. Hemos estado con versiones en Quito, estuvimos con un juicio con Leonidas Issa en Latacunga, y realmente son todos los días de comparecencia. Precisamente el día de ayer, mientras salíamos de una audiencia en la ciudad de Latacunga, fue notificado ya con otra denuncia de secuestro en contra de Leonidas Issa. Es decir, es interminable. Pero cuando analizamos los 11 muertos que existieron, las violaciones de derechos humanos, precisamente tuve la cautela de indagar, porque la Fiscalía General tiene también una dirección de derechos humanos, que es los que estaban analizando Comisión de la Verdad de la época del 80-84 y esa década. Y sin embargo no existe ningún caso, me parece que solamente hay uno solo. Yeah. Mientras tanto que por las acciones de supuesto sabotaje y terrorismo abundan, destacan todos los fiscales y el personal de la policía. Y se les da más agilidad, más celeridad. Es lo que estamos vislumbrando. Claro. O sea, no ha habido ninguna respuesta de proteger, de investigar estos abusos de derechos humanos. Sí, la Comisión Interamericana, que es un organismo especializado, que es parte del sistema interamericano, le está diciendo, mire, ¿qué pasó? ¿Investigó? No investigan. Porque adicionalmente no solamente es el hecho de una persecución utilizando el sistema de administración de justicia, sino también por determinados medios el estigma que se da. Yo he podido acompañarles a los 2 líderes y realmente hay ocasiones, con todo el respeto que se merecen los medios de comunicación y los amigos periodistas, que no parecen periodistas, parecen fiscales. O jueces. O jueces, porque ya acusan. Sale una noticia de un proceso judicial y directamente, y ese titular sirve para investigar. O sea, es lo que nos ha ocurrido en estos días. Sí, los titulares sirven para investigar. Y eso no es correcto. Y lo peligroso sería que también se conviertan en elementos de convicción. Es que así se está convirtiendo. Y luego también en los jueces de facto, ¿no es cierto?, que se llama justicia paralela, para que impongan las sanciones o no estén de acuerdo con una decisión. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo en el país y evidentemente no hemos tenido respuesta a esos niveles. Creo que nadie, absolutamente el Estado, puede quejarse, que nosotros hemos sido muy pacientes, hemos esperado de forma muy respetuosa los pronunciamientos de organismos internacionales, pero también es hora ya de responder, porque eso ni siquiera le correspondía a la CONAIE, ni a la Acción de Víctimas Inocencia Tucumí, le correspondía al Estado. Con una muerte violenta tenían que haber ya investigado, formulado cargos, y no tenemos absolutamente nada de eso. Mientras tanto que los otros avanzan, están haciendo investigaciones previas, quieren la formulación de cargos y cada día aparece más denuncias en contra de los dirigentes indígenas. No hay una sola audiencia para conocer qué pasó con las muertes de estas personas que usted señala, pero sí hay procesos en contra de los dirigentes indígenas. Esa es la desigualdad, por eso es la falta de credibilidad en la justicia. Es decir, son muy ágiles, ¿no es cierto?, son muy enfáticos en investigar, aparecen personas que denuncian, que están en su derecho, nadie está diciendo que no, pero también nos percatamos que detrás hay ciertos personajes que no dan la cara, no dan la firma y utilizan a terceras personas. Entonces son muy ágiles en investigar, en notificar ya las aperturas de investigaciones, pero ¿qué pasa con las víctimas mortales? ¿Qué pasa con los heridos que perdieron órganos de visión? ¿Qué pasa con familias que igualmente que perdieron o que sus familiares están heridos, o personas que fueron amedrentadas o abusados en sus derechos humanos? O sea, ¿qué pasa? Así como también se investiga los supuestos actos de vandalismo, también debe haber equilibrio también en el sentido de investigar derechos humanos, porque yo creo que es un mal y un pésimo precedente como país y como Estado frente al mundo. ¿Cómo se procede en este caso? ¿Ante quién presentan esta denuncia y cuáles serían las consecuencias de la misma? Mire, siempre se presenta a una Fiscalía General. A la misma Fiscalía que pero hay un problema. Está mostrando todas estas debilidades. Pero hay un problema, ¿por qué? Porque, bueno, ya tenemos un caso que no sé si podemos comentar luego, que cuando se presenta este tipo de denuncias que son graves para el país, lo que hacen es remitir a soluciones rápidas. Soluciones rápidas es casos de poca monta, es decir, que yo puedo solucionar arreglando que de rápida no tienen nada. Sí, pero ¿de qué tiene? O sea, de poca calidad, de poca afectación.
Yeah. Es decir, así nosotros le atendemos, pero remitimos a soluciones rápidas porque ahí se olvida bajar el perfil. Mientras tanto que los otros casos en contra de los dirigentes, hay una difusión mediática impresionante, una calificación. Hay periodistas que se ofenden porque la comisión no les ha dedicado 3, 4, 5 páginas, ¿no? Porque también hay de eso. Pero los muertos no tienen espacio, pues. Entonces ahí sí denigran. Entonces yo creo que también es el accionar, ¿no? Y sí es un llamado de atención a la Fiscalía, con todo el respeto que se merecen, pero estamos igual por igual, todos somos ecuatorianos, tanto que manifiestan que somos iguales ante la ley, pues parecería ser que unos son más iguales que otros. En un estado ideal, en una justicia independiente, ¿cuál sería la consecuencia de esta demanda? Lo que pasó en Chile. En Chile se presentó y uno de los tribunales de justicia aceptó una investigación por lesa humanidad. Lo que pasa en cualquier país democrático, ha pasado en España, investigaciones de lesa humanidad, lo que pasaron con caravanas de la muerte, con los procesos de dictadura. Es decir, en cualquier país democrático, medianamente que goza de independencia judicial, ante situaciones graves que pueden ser hasta sistemáticas, utilización de armas letales, obviamente la respuesta tiene que ser inmediata. No tiene que esperarse una comisión de la verdad que 20 años después nos digan qué es lo que ocurrió, que desclasifiquen documentos de pronto en organismos de inteligencia externos y nos podamos dar cuenta que, 30 años después, ¿qué ha pasado con la verdad? Pues la verdad tiene que ser auténtica, tiene que ser oportuna y sobre todo la reparación a las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas mortales? Es decir, esta omisión del Estado sí les hace responsables, pero ni siquiera en nivel político. Porque los mismos funcionarios, los mismos ministros siguen vigentes en sus puestos y justificando. Ahora se niegan y rechazan la intervención de la Comisión Interamericana. Ahora dicen que es sesgado, ¿no? Para una cosa es bueno, no para otra cosa es malo, ¿no es cierto? Pero recordemos que son organismos de derechos humanos. Parece que están confundiendo que no deben ser neutrales. Un organismo puede ser imparcial, pero no neutral. Es una comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente va a defender los derechos humanos, no le guste a las personas. Porque la calificación es sesgado. Es más, la comisión, cuando se presentan las demandas ante la comisión para que vaya a la Corte Interamericana, ellos ya toman posición. Entonces, ¿qué es desconocimiento? Y me sorprende porque al frente hay personas que tenían cualidades académicas de amplio conocimiento, se jactaba mucho de defender derechos humanos, pero ahora que están en esos puestos, afectan y critican lo que antes ponderaban. El canciller ha señalado que este informe no es objetivo y que van a enviar la respuesta adecuada para un poco, no sé si contrastar este informe, ¿no? ¿Cómo decir que no es objetivo? Caemos en lo que usted dice, este organismo debió pronunciarse sobre los derechos humanos y es lo que está haciendo. Lo que pasa es que ellos de pronto esperaban que le ponderen al gobierno y le justifiquen. Yo creo que la información fue mayoritaria, visitaron todas las provincias y visitaron a los dos lados, o sea, al lado estatal y también al lado de la sociedad civil. Entonces ellos tienen un criterio que maneja un equilibrio en cuanto inclusive a recibir a las personas. De lo que tengo entendido, nunca se negaron a recibir a las personas. Es más, el Estado llevaba a ejércitos enteros de policías y militares a ser escuchados y está en su legítimo derecho. Se reunían con las personas, con los funcionarios del Estado. Es decir, porque no se les da la razón, no pueden criticar cuando la Comisión Interamericana, desde su creación, desde los 70, ha tenido un papel activo de promoción de derechos humanos, efectivamente de contrarrestar la situación de afectación de derechos humanos, y yo creo que es lo más lógico, es decir, que este informe lo contraste no desde un lado político de interés, sino desde un lado técnico y humano. Y lamentablemente lo que se muestra es poco conocimiento y sobre todo el sesgo es de ellos. Porque al fin y al cabo hay una situación. Hoy podrán quejarse del sesgo. Mañana, cuando hay una demanda internacional, que es lo que siempre ocurre, los que pagamos somos los ciudadanos. Todos. Y entonces ahí no se ven los bolsillos de los funcionarios, porque de pronto ya ni siquiera están aquí. ¿No? Porque ya sería bueno que existe el sesgo, ¿no? Claro. Entonces ahí sí, cuando les toca indemnizar, ahí sí todos tenemos que pagar. Entonces, no, yo creo que en serio que ya maduren el tema. Vivimos tanto tiempo en lo mismo y no se aprende. Es como que si hubiera siempre una constante de afectación de derechos humanos. Unos casos se cierran, otros empiezan, pero la conducta es la misma, es decir, no se aprende del pasado. Así las cosas, doctor, ¿para cuándo tienen previsto presentar esta demanda? Esperamos en un par de semanas presentar. ¿Ya? Nosotros esperábamos pacientemente que la Corte Constitucional se pronuncie, porque de antemano sabíamos que una de las posibilidades más altas era que nos nieguen. ¿Sabe lo que dicen en esos casos? Esperen
Sentaditos, pero no vamos a esperar sentaditos porque hemos sido pacientes, les dimos un plazo que no es ningún abuso, porque parece nada más que somos unos abusivos que les damos tiempo, pero ¿qué? ¿Vamos a esperar toda la vida, como usted dice? No vamos a esperar toda la vida. Tenemos también unos plazos que son razonables, entendemos que están atosigadísimos de trabajo, pero en definitiva yo creo que hay una calma, hay ya un informe adicional, con ese informe complementamos la información, estamos diciendo lo correcto, y aquí hay una nota interesante. También es que vamos a entregar un plazo. La Fiscalía tiene tiempos oportunos. Si no contesta, también tenemos otro camino, que es aplicación de jurisdicción universal, que de pronto para el país sea novedoso. Eso es interesante, porque no tienen el temor de que por tratar de poner esa demanda, los procesos en los que están involucrados tanto Leonidas Issa como Jaime Vargas y otros líderes indígenas se vuelvan más virulentos, más apresurados, más rápidos. De hecho lo hay. Porque yo creo que hasta con una simple estela electoral, porque es una estela electoral, que algunos lo están anticipando, empiezan más. Es decir, hay que eliminar al opositor. ¿Cómo? Persiguiendo con la justicia. Entonces, yo creo que sí, también debemos saber que nuestro organismo jurisdiccional como tal, institucionalidad, y a nivel internacional de derechos humanos, hay un principio que se llama jurisdicción universal. ¿A qué se refiere la jurisdicción universal? Lo que hizo Garzón. Es decir, mire, si el país no quiere investigar, no hay las armas suficientes de independencia o la voluntad política de hacerlo, hay otros países que sí quieren hacerlo. Mire lo que es de antagónico, ¿no? En los 80, España lideraba las investigaciones de todo lo que era el cono sur de Argentina y de Chile. Ahora pues Argentina está investigando el franquismo. O sea, es así como es de dinámico el tema de jurisdicción universal. Y en este caso, ¿qué país nos ayudaría a investigar? Habría que ver, todavía no vamos a adelantarnos, pero son espacios. Si el país no está a la altura de las circunstancias de investigación, pues jurídicamente existen otras posibilidades que sería lamentable, es decir, ir donde el vecino para que haga justicia. O como dirían los capitalinos, nos den asiento. Así exactamente. Son las 12:41. Estamos conversando con el doctor Carlos Poveda, parte del equipo jurídico de la CONAIE. Doctor Poveda, usted anteriormente estaba también involucrado en la defensa del periodista australiano Julian Assange. ¿Cómo está este caso? Sigo involucrado. Sí, bueno, hemos estado, precisamente en estos días hubo una comparecencia en las Cortes Británicas sobre el establecimiento ya de los plazos de extradición, que es en 22 de febrero del año de este año. Estamos a pocos días. La defensa internacional que lidera Inglaterra, Gareth Peirce, solicitó que se aplace por cuanto no se tiene acceso efectivo a una defensa legal correcta. Tiene 23 horas de aislamiento, tiene 1 hora apenas de compartir, se limitan las visitas legales, y usted entenderá que ante cantidad de información es imposible hacerlo, es decir, las visitas legales es una vez a la semana, máximo. La condición ya física de salud de Julian está muy deteriorada, ustedes han podido ver en unas últimas imágenes, le cuesta a veces mantenerse en un diálogo. Inclusive hace un par de semanas él declaró ante el juez de la Mata, que es juez de la Audiencia de Instrucción de Madrid número 5, por el tema de espionaje, y no pudo llevar una conversación más de 1 hora y media. Entonces se ha solicitado que se aplace, pero las autoridades británicas judiciales no lo han aceptado, tiene que seguir, y efectivamente estamos bajo esos esquemas. Aquí también en el Ecuador se llevó a cabo esta semana la apertura y explotación de dispositivos que supuestamente encontraron en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres, y digo supuestamente porque nosotros jamás participamos. Nos han manifestado que han encontrado más de 60 dispositivos conteniendo información. Solicitamos, y por eso digo, uno como que se acostumbra a no tener respuesta. Nosotros pedimos al juez de Quitumbe, que fue el que autorizó la incautación, que revise la explotación y la exploración de contenido informático. ¿Por qué motivo? Porque en ese contenido puede existir información legal y de salud que es confidencial. Claro. Entonces, ¿qué me van a aperturar? Cuando eso totalmente es ilícito. Que vaya controlando, que nos indique la autorización, porque Julian estuvo en una embajada, y si querían ver datos informáticos tenía que tener autorización judicial para aperturar inclusive y realizar esta experticia. No la tenemos. Nos opusimos ante el fiscal hace ya 2 semanas indicando esta particularidad y que nos íbamos a retirar de la diligencia. Hasta ahora no nos contesta. Es decir, aquí simplemente no contestan. Entonces, todo este tipo de oposiciones, ¿a qué lleva? No sé si de pronto sea una primicia, pero lo va a decir. El Estado ecuatoriano está ya demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por el caso de Assange? Sí, en octubre mismo se demandó, ya tiene el número de causa y se les ha indicado a las autoridades. Miren,
La Comisión Interamericana ya tiene número de causa y va a solicitar información de todas estas omisiones. O sea, siguen acumulando omisiones. ¿Y qué podría pasar ahora con esta demanda? Que en algún momento sea responsable el Estado. Puede imaginarse. Por lo que le puede ocurrir a Sánchez. Si le llegan a extraditar a Estados Unidos y ahí muere. Y de hecho, por todo lo que ha ocurrido, una terminación de asilo injurídica, inconstitucional, sigue siendo ecuatoriano. Se siguen descubriendo cosas, por ejemplo, de empresas como UC Global, que no daba las bitácoras de información al gobierno, sino que daban a centrales de inteligencia extranjeros. O sea, tan grave es eso que en la Audiencia Nacional de Madrid ya están investigando, ya hay procesados. Aquí presentamos la misma denuncia y por eso le decía, nos mandaron a soluciones rápidas y hasta ahora no contestan las peticiones que estamos haciendo. Allá ya Julian ya declaró, aquí ni siquiera declaran las personas involucradas. O sea, ¿qué ocurre con la justicia ecuatoriana, por favor? O sea, es una negligencia total, una omisión total. Y no es de que me caigo o no me caigo, o sea, no es cuestión de que haya afecto o desafecto, es cuestión de que cumplan su tarea y aquí no vemos. Pues digo que, lo estoy diciendo ahora, ya tiene causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y van a solicitar información. ¿Cuánto tiempo se podrá demorar este proceso? ¿Cómo procede? Y una vez que hay la causa, la Corte pide la información, evalúa. La Comisión pide información, va a poner a la información y si es causa porque es un tema urgente, no sabemos qué vaya a pasar, puede inclusive imponer medidas cautelares o en su defecto tramitar de manera rápida y aceptar con informe de admisibilidad porque la situación de vida de Julian Assange está en peligro. Si esto ocurre, ¿qué hacen las autoridades británicas en el caso? Deberían proteger los derechos, aunque creemos que no lo van a hacer y han dado muestras de que no lo van a hacer. Julian Assange tenía que haber salido libre porque ya cumplió su pena por el desacato que hubo, sin embargo él está todavía privado de libertad porque decían que se puede escapar. Pero, ¿qué pasaría? Y esa es la pregunta, está deteriorado su salud, ¿qué pasaría en un supuesto que ocurriera algo? O sea, no se percatan, y esto es un llamado de atención y siempre lo hemos hecho a las autoridades ecuatorianas, no van a pagar ellos, vamos a pagar todos los ecuatorianos. Y no es que busquemos una reparación económica, no. Lo que se quiere buscar es la protección de su integridad física y de su vida y que se rectifiquen situaciones que no lo vemos, al menos hasta ahora, que se vislumbren. Es otro ejemplo típico de lo que está pasando en el Ecuador. Mire el enfoque que usted me ha dado y que me ha permitido hacer. Por un tema de protestas sociales, omisión para investigar las causas de ellos. Tema Assange, omisión para investigar el tema de Assange. Cuando hay inclusive situaciones de espionaje que España ya lo ha investigado muy bien y que pronto sabremos los resultados de la investigación. Aquí no pasa nada. Demanda al Estado ecuatoriano. ¿Qué va a ocurrir con el Estado ecuatoriano? Los gobiernos son transitorios. Los que quedamos somos los ciudadanos. Y los que tenemos que pagar finalmente somos todos los ciudadanos. Por los agravios y por este tipo de omisiones. Y ese ha sido el estilo lamentable en estas autoridades que nos gobiernan. Le queremos agradecer, doctor Poveda, por su presencia en nuestros estudios y la información que nos ha hecho conocer es absolutamente grave. El Estado ecuatoriano demandado por el caso Assange ante la Corte, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Una información que le hemos generado aquí en Pichincha Universal con el doctor Carlos Poveda, parte del equipo legal de Julian Assange y también del equipo legal de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la segunda entrega de Punto Noticias. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. En Punto Noticias, la noticia